Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Desde marzo de este año, tras declararse la pandemia en el país, un gran porcentaje de empresas nacionales se vieron obligadas en gran parte a digitalizar sus operaciones y a mandar a teletrabajar a muchos de sus colaboradores. Sin embargo, un alto porcentaje de estas empresas no estaban preparadas para hacerlo de forma segura aún, por la premisa con la que tuvieron que hacerlo. Ante esto, invitamos al ingeniero Óscar Esquivel Barquero, miembro de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica, para conversar un poco sobre los principales ciberriesgos que tienen las empresas en la actualidad y que pueden traerles grandes perjuicios y problemas, y la forma en que pueden prevenir estos ciberataques. Don Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Buenos días, Roberto y seguidores del Rumbo Económico por parte de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Es un placer participar el día de hoy en este espacio, pues para divulgar información sobre lo que es nuestras preocupaciones y recomendaciones sobre el tema que nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias, don Óscar. Don Óscar, mayores conexiones a los servidores de las empresas por parte de los colaboradores desde sus hogares por el teletrabajo, así como una mayor digitalización de estas en general, son solo dos ejemplos de lo que están viviendo en este momento las organizaciones debido a la pandemia. Esto convierte a cualquier organización en un potencial blanco de los cibercriminales. Tal vez podríamos iniciar esta conversación comentando un poco sobre qué es la ciberseguridad y por qué en este momento es tan importante pues, tener esos protocolos de seguridad en el uso del Internet dentro de la empresa. Sí, primero que nada, esto es un trabajo de todos. A veces se tiende a segmentar o conceptualizar que es de repente área de un especialista de la parte de TI enfocado solo en esa cosa, y si algo falla, por ahí es donde está el tema. No, en realidad es un trabajo de todos que tiene que involucrar un alineamiento y una cultura organizacional definitivo. Por ejemplo, desde la alta dirección, entendiendo cuáles son la fuente de los datos, dónde está el negocio crítico. La administración, que tiene que ver con todo el tema de la gestión, ¿sí? Cómo se gestionan los procesos, los mandos medios identificados, instruyendo a sus colaboradores. La parte técnica, por supuesto, que tiene un rol muy clave en toda esta actividad, que por supuesto tiene que estar buscando la manera de cumplir con los procesos, si hay procesos, mejores prácticas, alinear, buscar la forma de hacer las cosas manuales de una manera más óptima para que se automaticen y trabajar con lo que tenemos, ¿no? Si de repente tenemos un tema de que tenemos una cantidad de herramientas limitadas, pues trabajemos con esas herramientas, saquémosle el máximo provecho, mantenerlas actualizadas, que la gente entienda por qué es importante seguir los procesos como tal. Y por supuesto está la parte de los usuarios en general. ¿Por qué este comentario? ¿Y por qué inicio por ahí? Porque mucho de lo que sucede en las grandes organizaciones públicas o privadas tiene que ver con la adopción de la cultura. Porque generalmente los ataques no pasan porque no se tenía el proceso o no se tenía la herramienta, pasa porque alguien no cumplió. A alguien le faltó hacer una validación, a alguien le faltó hacer una actualización, alguien prestó su contraseña, a alguien lo vulneraron a través de una ingeniería social. Claro está, esto tiene que entonces tener un enfoque, cultura, desde el punto de vista de alineamiento, personas. Un tema de los procesos, si está definido un protocolo, si se está utilizando correctamente, si está actualizado, si tiene indicadores andía. Eso es un concepto que hoy aprendí curiosamente, lo quiero mencionar, porque de repente podemos pensar que tenemos los indicadores en verde, ¿sí? Pensamos que todo parece que está en orden, creemos que estamos protegidos, y resulta que por dentro estamos en rojo, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que trabajar mucho cuando hablamos de esto de la pandemia y de repente pensar que nos pasamos a teletrabajo y cómo estaba la cosa antes y será que ahora estamos peor o estamos ya preparados para enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Que tenemos que conectar gente, que ya no estamos dentro, en teoría, de una red segura, que ahora tenemos que trabajar desde las casas, qué tipo de medios nos estamos conectando a nivel de red, estamos cuidando el acceso a las contraseñas, a los usuarios, a los sitios, a los datos. ¿Será que la gente está utilizando las máquinas específicamente para la actividad concreta que se le pidió? ¿La está usando para otras cosas? Ese tipo de cosas son las que hay que trabajar. La pandemia llegó en un momento en que nadie la esperaba, nos tomó a todos por sorpresas, a las organizaciones. Sin embargo, ya se venía hablando años atrás, tal vez,
de lo que era la ciberseguridad, los ciberataques. Se veían algunos ataques a algunas organizaciones muy, muy grandes a nivel internacional. Entonces ya se conocía un poco sobre este tema acá también en el país. Desde su punto de vista, don Oscar, ¿qué tan preparadas estaban las empresas, tal vez antes de la pandemia, para haber afrontado este cambio tan drástico que tuvieron en cuanto a ciberseguridad? Claro, desde el punto de vista de ciberseguridad, yo creo que no hay mucha información que nos permita tomar decisiones o emitir un criterio, pero lo que aparece cuando hablamos con otros colegas del medio es como que en buena medida tuvo que haber una aceleración, ¿sí? Una aceleración en la atención de este tipo de medidas que se tienen que tomar en las organizaciones. De repente organizaciones no estaban preparadas, por ejemplo, para el teletrabajo, ahora que lo empezó por ahí Roberto con el tema. Entonces, en todo el sentido, porque a veces pensamos que es un tema solo de la herramienta, pero hablemos de que hay que hablar de lo que ya debía existir y si está actualizado. Hablaba nuevamente el tema de los derechos de autor, por ejemplo. ¿Será que lo que estamos, si hay gente en programación, está cuidando los derechos de autor de lo que va a quedar en la organización? La gestión de los datos, ¿será que la gente tiene claro, lo tiene reforzado? ¿Existe o no existe lo que es la gestión de los datos? De ¿qué es de mi organización? ¿Hasta qué punto la puedo compartir o es privada? El consentimiento informado, ¿qué sucede con las personas? ¿Será que tienen claro que yo puedo brindar mis datos personales única y exclusivamente para esta acción dentro de la organización? En la calidad de vida, ¿qué pasa con las personas que ahora de repente antes tenían 4 horas más, ¿verdad? Ahora tienen 4 horas más porque en los últimos 4 meses ya no tienen que estar trasladándose a la oficina, 2 horas de recorrido en tráfico. ¿Qué sucede con los planes de sucesión? ¿Qué pasa si yo me enfermo y Roberto tiene que cubrirme? ¿Será que Roberto ya tiene mi conocimiento para poder seguir ejecutando la actividad? ¿Será que Roberto tiene claro cuáles son los protocolos que tiene que seguir en temas de seguridad, en temas de la protección de los datos, en tema de la gestión de las aplicaciones, en tema de la gestión de la infraestructura, en tema de mantenimiento preventivo, en el tema del mantenimiento proactivo o correctivo? Esas son las preguntas que de repente las tenemos que ver cómo las cubrimos. ¿Será que el personal estaba preparado a nivel de skills para poder dirigirse a una cámara, a participar en reuniones puntualmente, en llevar agendas concretas para no hacer desperdicio de tiempo con las demás personas que se unen? ¿Será que están aprovechando los medios o tardamos 20 minutos tratando de conectarnos? Entonces, esas cosas pienso que sí vinieron como una gran tsunami a arrollar, de una forma arrolladora, a ciertas organizaciones, y otras que ya venían de alguna forma empezando a dar grandes pasos en la materia. Entonces, de repente ya tenían medios de comunicación audiovisual, ¿verdad? Se pueden hacer videoconferencias, y de repente tenían recursos regionales, entonces ya estaban familiarizados a hablarle a una cámara y no a una persona frente a frente. Y sin embargo hay un nivel de resistencia. ¿Por qué las personas de repente sienten que no tienen el control del recurso? Hay gente que trabaja en modo micromanagement, entonces tratan de ir y tener un control absoluto de todo lo que están haciendo, y ya al no tenerlo frente a frente entran como en una situación de ya no tengo el control. Entonces, ¿qué medidas, qué tipo de indicadores llevan para poder decir que se están cumpliendo los objetivos, se están dando los resultados? Y también, pues no solo es un tema del resultado como frío, ¿verdad? Como se cumple o no, es también a qué precio. ¿Será que la persona que está al otro lado de la cámara está viviendo una situación tensa por lo que escucha a nivel público, lo que está sucediendo con la pandemia, si está pasando alguna situación, está viviendo una muela, tiene un problema en su casa, le está fallando el internet, qué sé yo? Entonces es un tema como global, ¿sí? Don Oscar, tal vez, bueno, usted bien lo decía, había muchas empresas que ya estaban dando esos pasos para poder implementar, pues, evitar ataques de ciberseguridad y implementar sus protocolos específicos dentro de la organización, pero tal vez habían otras que tal vez no lo estaban haciendo. Estas empresas que tuvieron que dar esos primeros pasos por presión de la pandemia, por decirlo de esa manera, ¿cómo es que deberían ir implementando esos protocolos? Y ya usted comentaba algunos aspectos de lo que debería contemplarse, pero ¿qué otros aspectos también deben contemplarse dentro de un protocolo adecuado para evitar ataques de seguridad o para poder contenerlos? Claro, en ese sentido, Roberto, existen en el mercado diferentes prácticas. Entonces, a veces es complicado hablar de una práctica en específico porque para mi organización
un tipo de normativa me calza perfecto, pero de repente para otra organización ya no lo es. Entonces, ahí es donde empieza la habilidad de la organización como un todo de determinar qué normativas, qué mejores prácticas pueden ser las que más se ajustan a mi entendimiento del negocio, ¿sí? Claro, todas estas tienen que estar enfocadas en el tema de los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos de la ciberseguridad? Pues la confidencialidad de los datos, ¿sí? Que realmente se proteja mi información del negocio, que hay empresas que realmente han madurado mucho en ese sentido, que no desean compartir cuál es la lógica, cuál es el algoritmo que hacen para darle su razón de ser a su negocio y que eso no sea vox populi, ¿sí? La integridad de los datos, qué tan fiable es la información y qué tan disponible está la misma, porque de repente podemos pensar que sí, tenemos ya la infraestructura, tenemos las aplicaciones arriba, pero de repente no tenemos la forma de darle contingencia o continuidad al negocio en caso de un evento. Llámese evento, un evento de ciberseguridad o un evento de una situación física que haya sucedido a nivel de equipo y que tenga una contingencia en un lugar equidistante. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, de las mejores prácticas que son comunes a nivel de mercado? A mí en lo personal me gusta mucho, por la propia práctica, me gusta mucho siempre mencionar la normativa de que tienen ciertas organizaciones o que promueven promueven las organizaciones como tal. Entonces está la gente de ISACA, está la gente que tiene que ver con la normativa NIS. Yo en lo particular prefiero la de NIS, me parece que es bastante clara y que la promueve también la OEA. Entonces, ¿qué es lo que habla para las organizaciones? Existen 3 líneas de actuación. Una es la implementación de un framework que te dé ese marco de trabajo, cuáles son esas guías, las pautas que se deben de seguir, las básicas, porque a veces se piensa que para poder agarrar a la organización y decir, estoy good con mi marco de normativa, se piensa que tiene que adaptarse al 100%. No, es qué de esa normativa calza mi organización. Entonces, ahí se habla de un estándar de seguridad. Luego, el segundo paso es un alineamiento de la estrategia del negocio con una gestión adecuada de los riesgos. Es decir, hasta qué punto estoy dispuesto a poner en riesgo mi información. Entre menos control, más riesgo. Entre más riesgo, entre más alto el riesgo, menos control. Entre más control, menos riesgo. Claro está, entre más control le meta a la organización, va a haber más costo. Entonces, es un tema de encontrar un balance, un equilibrio y sopesarlo en función de un buen análisis de riesgo. El tercer paso es identificar y revisar a nivel de los sistemas y los servicios cuáles son los críticos para la función del negocio, ¿sí? Entonces, tomando esas 3 grandes actividades, podemos avanzar y empezar a determinar contra ese framework qué aspectos tienen que controlarse cuando ocurren eventos. Entonces, ¿cuáles son las actividades de defensa? ¿Cuáles son las actividades de detección? ¿Y cuáles son las actividades de respuesta que se tienen que dar? En ese proceso, entonces, tiene que haber un alineamiento donde se identifique cuáles son los activos a nivel de información, principalmente, quiénes interactúan con ellos, cuál es el ambiente de negocio, cuáles son las normativas públicas a nivel de leyes, procedimientos, cómo se evalúan los riesgos, ¿cómo se va a proteger? Una vez que ya se determinó eso, el siguiente paso es cómo se va a proteger esa información. ¿Cómo se va a divulgar? ¿Cuál es el nivel de concientización que tiene el personal sobre eso? Los hackers, los que trabajan con ingeniería social, todo eso se lo pasan por alto, porque ellos dicen, yo voy directamente contra la persona y la persona es la más vulnerable, porque a través de ingeniería social le puedo sacar información para tener acceso a la data que yo necesito o que yo creo que ya tengo identificada para poder generar un ataque. Se detectan. Una vez que ya tienen identificadas cuáles son esas políticas, cuáles son esas prácticas, se definen cuáles son los procesos, se empiezan a divulgar, se detectan cuáles son las anomalías y cuáles son los eventos, se monitorea y se hace un proceso de detección. Acto seguido, seguiría un paso siguiente que sería el de responder ante esa situación. ¿Cómo voy a responder? Si tengo una crisis o ya sucedió una vulnerabilidad, ya me doy cuenta, ¿cómo voy a responder a eso? Y posteriormente sería cómo me recupero, cuáles son los planes de recuperación, cómo voy a divulgar
las acciones que se tomaron correctivas y también voy a buscar qué cosas tengo que mejorar a nivel de organización. Don Oscar, me parece que en este punto también es sumamente importante pues capacitar al personal, me parece, porque bien lo decía usted que muchos de los ataques son directamente a los colaboradores de las empresas a través de correos maliciosos. Bueno, se da mucho también con los clientes de entidades financieras, que a uno le llega un correo y uno dice, está medio raro, ¿verdad? Sin embargo, dentro de una organización, pues puede ser muy similar a la información que uno recibe normalmente. ¿Cómo capacitar a las personas también? Porque hay organizaciones con miles de personas, miles de colaboradores, hay otras que tienen menos, que me imagino que es un poco más sencillo, pero ¿cómo debe ser ese proceso también de capacitación y de hablarle al colaborador para que ellos entiendan este tema? Sí, en lo que es formación de los colaboradores, de hecho es una de las cosas que hay más desafío, porque de repente las organizaciones tienen métodos para transmitir información. Hay algunos que lo hacen a través, mandan un correo, hay otros que dicen, fírmeme esta política, hay otros que mandan correos recordatorios. Entonces, va mucho de la mano con el tipo de cultura que tiene la organización. Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal, en lo que hemos visto, de lo que dicen las mejores prácticas y las organizaciones que trabajan mucho en esto, es que se tienen que hacer tipos de auditoría, ¿sí? Auditorías que ayuden a determinar que el factor humano está en buenas manos, o sea, que la información está en personas que realmente la están cuidando, ¿sí? Porque de eso depende la reputación de su organización. Ahora bien, ¿qué se debe hacer con el personal? Primero es determinar qué materiales se tienen. Entonces, ahí puede ser como un nivel 1. ¿Cuál es el nivel de concientización y manejo y envío y recibo de esos datos? ¿Cómo están esos materiales? El siguiente nivel sería, ¿cuál es el plan de formación? Existencia de un plan de formación y la concientización del mismo. Existen los materiales, se envían, están alineados con el plan de la organización como un todo, el plan de formación con el plan de organización. Y el tercer nivel sería como el plan de formación y el plan de concientización a nivel de si existen los materiales, si se envían, se están consumiendo. Si se están consumiendo, usted también sería también determinar en qué grado esa información está siendo procesada por los colaboradores. ¿Están esas iniciativas cumpliendo? ¿Tienen impacto? ¿Será que la gente realmente está optando? ¿Cuáles son los indicadores que me dicen que el conocimiento está siendo absorbido? Entonces, para eso, ya las organizaciones están usando páginas, por ejemplo, para hacer tests o evaluaciones, donde le determinan cuál es el nivel de conocimiento que tiene la persona de los procesos. Porque a veces nos quedamos con que usted hace bien su trabajo en lo que usted tiene, en lo que usted le asignaron, en su rol y responsabilidad, con base a su job plan o su plan de puesto, lo está cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto está cumpliendo a nivel de políticas de seguridad de la compañía o de la organización? ¿Lo estamos logrando o no lo estamos logrando? Don Oscar, ¿han notado ustedes en la Comisión de Ciberseguridad del colegio que en estos meses de pandemia pues ha aumentado tal vez los ataques o se han mantenido estables? ¿Cómo lo han monitoreado ustedes? Bueno, los indicadores, principalmente a nivel mundial, dicen claramente que este año ha sido el año de los ciberdelincuentes, ¿no? Porque ahora tienen más gente desconectada de la gran burbuja que tenían las organizaciones en temas de control y demás, y ahora tienen a la gente que, pues, en sus casas, de repente gente que no tiene claro cuáles son los protocolos y demás, o cuáles son las medidas, o confiados, y se conectan en cualquier red, y parece como que sí, hay una alta tendencia en que estos ataques ocurran. Hay una gran diferencia entre que ocurran ataques, porque los ataques son diarios, a que un ataque tenga éxito. ¿Sí? Está claro, las estadísticas que hay en todos los foros que manejan el tema de la información y las áreas de TICs, dicen que sí, hay un incremento fuerte, porque el negocio de estos ciberdelincuentes es precisamente buscar la forma de vulnerar y lograr hacer eso, lo que llaman phishing, e ir a hacer ese tipo de captura de información para después generar algún tipo de ataque malicioso. Entonces, ¿qué sucede? Sí hay un incremento fuerte y entonces aquí ya esto vino para quedarse, ya las organizaciones saben que generan ganancias, hay gente que ya no tiene que estar volando, hay gente que ya no tiene que estar desplazándose, ya tiene gente que tiene disponible 4 horas más al día. Entonces, este tipo de situaciones vienen ahora en detrimento o poner en riesgo
los entornos de las organizaciones. Entonces, generalmente la evolución, la transformación digital que ha tenido que experimentar las organizaciones va muy acelerado versus lo que es la madurez de la seguridad de la organización. Entonces, esto tiene que tratar de cerrar esta brecha lo antes posible, por lo menos en lo que es en los posibles mayores puntos de falla, para que estén un poco más alineados. Y don Oscar, desde su experiencia, ¿qué tan vulnerables a nivel de ciberseguridad son las empresas en Costa Rica? Pienso que sí se ha dado pasos importantes, principalmente en las instituciones públicas. El MISI tiene su plan de estrategia a nivel de ciberseguridad. Las organizaciones, principalmente las bancarias, que es una de las que más buscan estos ciberdelincuentes, han tomado medidas. Hemos visto que hay una conciencia, que eso es muy importante. Sin embargo, falta mucho por recorrer, ¿no? Hay bastante por recorrer y creo que vamos por buen camino. Hay un nivel de adopción de cultura, cada vez se vuelve más interesante y también el mercado mismo obliga a eso. Entonces ya hay indicadores de organizaciones que se encargan de reclutamiento y demás, cazatalentos, que empiezan a indicar que esto es una de las posiciones que más auge tienen a nivel de la parte de TI. ¿Y cuáles son esas principales debilidades o vulnerabilidades que ustedes detectan principalmente en las empresas nacionales? Esto también para que las empresas puedan conocerlas tal vez un poco y puedan ir fortaleciéndolas mediante un trabajo más específico en esos puntos principales. Sí, vuelvo tal vez por donde empecé. Me parece que cuando vamos a hacer algunas charlas en ciertos foros, de repente sentimos que hay mucha hambre, hay muchas ganas de aprender. Se percibe en la gente, tanto involucrada en TI como la que no está necesariamente involucrada. Al final todos estamos involucrados, todos desde el momento que conectamos, eso es una cuestión con internet, ya estamos involucrados todos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que parece que la gente no lo sabe, ¿sí? Desde el momento que yo uso mi dispositivo, uso una contraseña débil y tengo un posible punto fallo, ¿verdad? Como ese, que es una contraseña débil, o que yo pueda compartir eventualmente, ya inclusive hasta puedo incurrir en un delito, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas parece que, ¿verdad? Siendo un poco temerario, ¿verdad? Decir que me parece que no está haciendo la cobertura que realmente se necesita, ¿sí? Hay un tema de cobertura y me parece que, pero sí hay un interés contrapuesto a ese nivel de cobertura, hay un interés importante en la gente por entender, ¿sí? Por entender, por aprender. Pero lo más importante encima de todo esto es entender que esto es un trabajo no de uno, sino de todos. ¿Eh? Que yo no voy a decir esto no me toca a mí o nunca me va a pasar. No, a todos nos puede pasar. O ya nos está pasando y no nos estamos dando cuenta. Anteriormente, bueno, lo comentaba usted, los bancos, las entidades financieras son los principales blancos que tenían los ciberdelincuentes. Pero imagino que ahora, como ya la gran mayoría de empresas va a tener que estar conectada para afrontar esta nueva normalidad a la que vamos entrando, ¿cuáles, y muchas manejan información pues muy sensible, muy importante? ¿Cuáles son los principales blancos que tienen los ciberdelincuentes en estos momentos que ustedes han detectado aparte de las entidades financieras? Bueno, nuevamente, no es un solo tema nacional, es un tema mundial, porque ya estos son las redes, la parte de internet hace que no existan fronteras, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad que podemos adquirir con o sin regulación, ¿verdad? Con o sin ciertas penalidades, ya nuestra responsabilidad trasciende a otros países, a otras organizaciones. Entonces es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque digamos, si yo estoy trasegando información de gente que está en Europa, por ejemplo, bueno, estamos hablando que ya hay la normativa en Europa, a nivel de la Comisión Europea, donde hay como más de 50 países que tienen ya una normativa, bueno, ¿hasta qué nivel yo tengo responsabilidad en todo eso? Entonces, las cosas que vayamos a desarrollar tienen que tener el cumplimiento de esas metodologías, el cumplimiento de la regulación de los datos, el tema de, digamos, de los tipos de desarrollo que se hacen, el consentimiento informado del usuario en que esté de acuerdo en que sus datos van a ser trasegados o usados para ABC. Entonces, ¿qué es lo que más buscan los tipos de hackers, los que son maliciosos, ¿no? Los que están buscando es sacarle provecho a la organización tratando de secuestrar su información, ¿sí? Tomar control y hacer tipos de transacciones anómalas. ¿Y dónde va a ocurrir más este tipo de situaciones? Pues probablemente en sitios donde pueden hacer algún tipo de actividad donde puedan generar dinero, ¿verdad? Que le puedan hacer retiros, cosas de ese tipo. Por eso decía que la banca siempre va a ser un sector predilecto para este tipo de ataques. Pero por supuesto también van a haber otros que pueden estar inclusive hasta pagados,
¿sí? Para hacer secuestro de información. Si yo de repente tengo una organización y me interesa saber cómo es la operación de la otra o cómo le robo información de sus clientes, pues de repente yo puedo pagar a un tipo de ingeniero de estos que trabajan de una forma ilícita, que me robe esa información para yo saber cómo está mi competencia. Entonces, ya desde ese foco, si vemos que puede sacar la información de alguien que no la va a suministrar de una manera natural o normal, por los medios adecuados, pues van a buscar esta forma ilícita, oscura y en el anonimato para ir a sacar la información y venderla posteriormente. Es por ahí donde vamos a tener siempre la posibilidad de ver y causar daño, inclusive, o simplemente por bajarle y causar un daño reputacional a otra organización. Voy y le desconecto sus sistemas, voy y le secuestro la infraestructura, le bloqueo los accesos, la gente no tiene acceso a la información, o los usuarios, o los clientes, y le estoy generando un daño reputacional a esa organización, demostrándole que están trabajando con un proveedor que no tiene la seguridad para cuidar sus activos. Don Oscar, me parece también importante que la persona que está a cargo de la implementación y el desarrollo de esos protocolos de ciberseguridad para las empresas, pues realmente estén capacitadas para hacerlo, más porque este es un tema, como usted bien lo menciona, que ya es global, ya estamos completamente conectados a un solo clic. ¿Cuál debe ser el perfil de estas personas que trabajen para crear estos protocolos en las empresas? Porque también me imagino que no puede ser un conocimiento básico sobre ciberseguridad, sino que debe tener algo más. Sí, el tema a veces puede tender a ser, caer en la tentación de decir que debe ser gente que esté capacitada, pero el tema es, ¿capacitada en qué? Porque, digamos, hay gente que se especializa mucho en el tema de redes, entonces son gurús, o sea, no estamos hablando de gente ya de un alto nivel de especialización en el tema de red, pero te quedas corto si pensás en qué pasa con los que son los desarrolladores de aplicaciones, qué tan buenos son para hacer pen testing o tipos de análisis de penetración sobre lo que son sus aplicaciones. Luego va a haber gente que tiene que tener un cierto nivel de conocimiento en cómo gestionar la ingeniería social, cómo hago para que la gente adopte los procesos, cómo hago para que la gente entienda y que realmente lo vea como parte de su ADN, el cuidado de la información, ¿sí? La parte ética, ¿cómo hago para que la gente entienda, tanto los que manejan los datos, porque a veces la extracción ocurre, como repito nuevamente, no desde la parte técnica, es desde la parte de administración, inclusive hasta la misma personal de limpieza, si colocan algún dispositivo porque alguien les pagó para que extrajera información, algo tan sencillo como poner un aparato, un keylogger, ¿verdad? Que eso es algo que se conecta entre la máquina, el USB y el teclado. Si ya con solo que pongan un aparato y la persona no se dio cuenta, ya ahí está generando contraseñas y de alguna manera va a transmitir esa información. Entonces, ese tipo de cultura, ese tipo de conocimiento, van a haber áreas muy específicas que van a tenerlo. Y no es cierto que una sola persona va a tener el conocimiento de todo. Hay muchas plataformas en el gremio que yo me manejo, hay 150 productos o más de los que conozco y los que no conozco que existen y que difícilmente una sola persona va a conocerla. Por eso existen niveles de especialización. En una organización no puede descansar todo el conocimiento en una persona. Y tiene que haber, repito nuevamente, un alineamiento, gente que entienda de la materia desde la parte organizacional, desde la parte administrativa, desde la parte técnica y el usuario como un todo. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Hay múltiples certificaciones, todas nos enseñan algo, todas nos dan un nivel de información. Se puede decir que la persona está certificada en A o B o C área, pero nuevamente, esas certificaciones puede ser que hoy te sirvan, te digan, sí, estás al tope, pero ya para mañana me salió una nueva o salieron nuevas tendencias, ahora es el IoT, entonces de repente ahora hay que entender cómo funcionan las impresoras, cómo funcionan las refrigeradoras, cómo funciona la televisión. Eso hace 10 años era visible. Hace 2, 3 años de repente no era tan común. Ahora se ha escuchado que ocurren ataques hasta a través de esos dispositivos. Sí, bien lo menciona usted, pues todos los días sale algo nuevo, ¿verdad? Entonces es importante siempre mantener esa capacitación constante, prácticamente diaria. Y Sí. don Oscar, nos va ganando el tiempo. Este tema es para conversar pues por muchísimas horas porque es un tema sumamente importante para las empresas en este momento. Pero tal vez para ir cerrando un poco desde la comisión,
¿Cuáles consideran ustedes que tal vez a nivel país para Costa Rica, cuáles son los principales retos que tiene el país para mejorar todo este tema de la ciberseguridad y también desde las autoridades de gobierno ir impulsándolo más en las diferentes empresas nacionales y transnacionales acá en el país? Creo que el principal reto es, primero, la adopción de una cultura, de que esto existe una concientización. Me recuerdo como cuando el tiempo en su momento, te voy a dar el ejemplo de analogía, como el tema de salud. Me recuerdo que cuando en su momento vino una epidemia y resulta que todo tiene que lavarse las manos, pero siempre lávese las manos antes de comer, antes de cualquier cosa. ¿Se acuerda que hay que lavarse bien las manos? Ahora es quédate en casa, el tema del bozal y todas esas cuestiones que nos han hablado para evitar el tema de la pandemia. Es algo parecido a lo que debería ocurrir en la parte del TI, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de la ingeniería social? Sí, muchas veces hemos escuchado, cuide su contraseña, use doble factor de autenticación, no le preste la contraseña a nadie, trate de conectarse a redes seguras. Entonces, use las aplicaciones para lo que están destinadas, no baje cualquier aplicación. Entonces, hay una serie de cosas que a nivel de cultura tenemos que ir propagando en todos los costarricenses, ¿sí? Pero también hay un tema de cultura desde el punto de vista de organización, ¿verdad? Si estoy de repente creyendo que estoy completamente seguro, ¿realmente lo estoy? ¿Qué tipo de control cruzado estoy haciendo? ¿Tengo ojos frescos que me estén analizando la data? ¿Qué estoy haciendo para darme cuenta si realmente estoy en una posición de verdad, de protección o de todo lo contrario? Don Oscar, una consulta que nos está ingresando acá para aprovechar que lo tenemos. Usted comentaba ahora sobre las normativas que se puede implementar cada una de las organizaciones y que no necesariamente una normativa en específico se acopla a todas las organizaciones. ¿Qué tan bueno es hacer como un mix de las normativas, como revisarlas y ver qué puntos específicos se adaptan a mi organización y tomarlas, hacer como ese mix? Precisamente, en mi recomendación particular y la que hemos notado nosotros es precisamente esa es la solución. No nos quedemos con la idea de que porque cumplimos una normativa ya estoy seguro. Hay prácticas, hay cosas que yo puedo sacar de esta, puedo sacar de esta otra y de esta otra. O sea, eso es como cuando preguntan qué título tengo que sacar para decir que soy una persona capacitada en mi posición. La respuesta es no hay un título, no hay una certificación. Hay de repente una certificación que sí cubre aspectos, pero no me satisface en el 100% porque mi trabajo, mi día a día no me cubre todo lo que dice esa certificación. Entonces, ese es el secreto o esa es la clave para poder agarrar y decir, ok, yo aprovecho esto otro. El hecho que yo cumpla de A a B todos los KPIs que me da una normativa como las de ISO, en temas de ciberseguridad, por ejemplo, que son 250 o más, no me garantiza que esté yo completamente seguro. ¿Ah? De repente son 10 o son 50, no sé, depende de la organización. La cosa es tener conciencia de que eso es necesario, de tener el control, de saber que esos controles realmente, vuelvo al ejemplo de la salida, de que esos controles realmente, si me están diciendo que estoy en verde es porque estoy realmente en verde, ¿sí? Y hacer controles cruzados cada cierto tiempo, 2, 3 meses, pruebas de penetración, análisis de información, qué está sucediendo y por supuesto también qué se escucha en el medio, ¿verdad? Porque de repente, si usted escucha que el vecino de la par le acaban de hacer un asalto y que se entraron, no sé, por medio de la verja o por medio de una gente que andaba vendiendo X producto, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que a mí no me pase? Entonces, ese tipo de alertas a nivel de culturización, de concientización, ¿las estoy tomando o no las estoy tomando en cuenta? Claro. Bueno, lo que sí es bien cierto es que es un tema que toda organización y toda persona también debemos tener presentes, cuidarnos muchísimo en una situación donde hay más conectividad, más digitalización y ahora otro país, con un contacto con otro país está solamente a un clic de distancia. Don Oscar, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación, por darnos este panorama en el país y lo que las empresas deberían ir haciendo para poder adaptarse a esta nueva realidad y evitar o contener cualquier ciberataque que les están dando. Muchísimas gracias, don Oscar. Un placer y quedamos a la orden. Buen día. Gracias. Conversamos con el ingeniero Oscar Esquivel Barquero, miembro de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica. Le agradecemos nuevamente, don Oscar, y le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante esta conversación en Boom Económico.